Capítulo 71. Raven honestamente no sabía qué pensar. Una vez más, los caballeros de Camelot la habían sorprendido más allá de la creencia. Primero fue el poder que tenían. Entonces, el hecho de que Mordred era una mujer, entonces el hecho de que no parecía preocuparse por los mutantes en absoluto. Luego, después de finalmente conocer al famoso rey de los caballeros, el propio rey Arthur, se dio cuenta de por qué se llamaba Arturia, porque él era ella. Camelot realmente era un lugar mágico donde no había nada como parecía. Sin embargo, al mismo tiempo, su mente rápidamente trató de superar lo que esto significaba para sus objetivos y el mundo en general. ¿Una mujer a cargo? ¿Uno con tal poder? ¿Y cómo fue eso diferente de un hombre a cargo? Asumes que sé sobre tu especie, en verdad, sé poco, hasta que Mordred me alertó sobre ti, no sabía nada. Una supervisión de mis asesores, que no pensaron para llamar mi atención. Mis disculpas, Su Majestad, es mi culpa, debería haber reunido información más relevante. Agravain, siempre leal, inclinó su cabeza. No tenía la culpa de verdad, pero decir que eso no haría nada, así que solo asentí. Lo que significa, Lady Darkholme, que necesito que me llenes en todos los detalles y no intentes mentir. Tenía dos cosas en mente con esa solicitud. Por un lado, llenaría a Agravain y me permitiría conocer la situación actual y cuánto de lo que sabía era correcto. Después de todo, los Axeman parecían saltar a tiempo una y otra vez, entonces, ¿quién sabía lo que era relevante en este universo? Raven permaneció arrodillado, la cabeza se inclinó respetuosamente. Ella no se atrevió a levantarse. Apenas se atrevió a mirar a la mujer impresionantemente hermosa que era el rey de Albión. No mentiras, se hizo eco suavemente. Comprendido. Ella inhaló profundamente, luego comenzó a hablar, con voz tranquila pero con oleadas de heridas viejas. Los mutantes son, nacidos diferentes. No lo pedimos, y la mayoría de nosotros no lo queremos, no al principio. Nuestros poderes emergen durante la pubertad, a menudo bajo estrés. Para algunos, es algo sutil, como ver en la oscuridad o sanar más rápido de lo normal. Para los demás, es peligroso. Fuego. Telepatía. Cosas que no pueden estar ocultas. Se detuvo solo brevemente, nunca levantó su mirada. No hay lógica. No pasa por las líneas de sangre. No sigue las reglas. Simplemente, sucede. Y eso solo es suficiente para que la gente nos tema. Mordred se burló ligeramente. Suena como magia para mí. No lo es, Raven respondió sin levantar la voz. Es evolución. Algo enterrado en nuestros genes. Pero a nadie se preocupa por la ciencia. Todo lo que ven es el poder. El poder no controlan. Sus manos se acurrucaban ligeramente contra sus rodillas. Síguenos. Jaula. Los ojos de Agravain nunca la dejaron. No dijo nada, pero su silencio era como una espada dibujada en el juicio. ¿Y la hermandad? Pregunté. Somos aquellos que optaron por no morir en silencio, respondió ella. Mutantes que han perdido familias, casas, todo. Nuestro líder, Eric, ha vivido más que cualquiera de nosotros. Quiere lo que tienes aquí, un hogar. O al menos solía ser. Otra pausa. Finalmente levantó la cabeza lo suficiente como para encontrarse con mi mirada, pero ella permaneció arrodillada. Con el tiempo, siento que ha perdido la esperanza de un futuro mejor, cada intento de cualquier cosa se encuentra con crueldad. Eric es fuerte, y ha ayudado a innumerables de nuestro tipo que habían sido capturados, pero cada vez que lo hace, ve más de la oscuridad contra nuestro tipo, mirando al abismo, y el abismo devuelve la mirada. La interrumpí. Temes que busca más que solo una casa ahora, busca venganza, busca la paz, del tipo que solo viene cuando uno vence a todos sus enemigos. Raven dudó por un largo momento, su aliento superficial. Sí, finalmente admitió. Me temo que ella no está buscando santuario. Está buscando un fin. Un final del miedo. Un fin del odio. Incluso si eso significa convertirse en lo que nos acusan. No había orgullo en su voz, solo renuncia. Todavía creo que puede recuperarse, que una vez más se convertirá en el hombre que una vez conocí, no está perdido, simplemente ha perdido la esperanza. Casi me suplicó. ¿Espero? Sí, sin esperanza, es fácil volverse hacia la oscuridad. ¿Pero qué buscas de mí?
Apenas puedo cambiar la visión de los mutantes, muchas personas, particularmente las que están en el poder, me odian tanto como lo hacen. Raven asintió lentamente, todavía arrodillado, su voz tranquila pero estable. Lo sé. No espero que cambie el mundo con una palabra. Pero Albion es algo diferente. Un lugar nacido de lo imposible. Una nación donde los muertos se levantaron, donde las leyendas respiran y esperan que viven. Podía sentir sus ojos en la espalda mientras veía la ciudad debajo de mí, sabía lo que ella pidió. ¿Pero podría darlo? Si la pregunta fuera simple, si podría o no, entonces la respuesta sería, sin duda, un resonante sí. Sí, podría. La diferencia entre 60 y 61 millones de personas para gobernar fue olvidable. Entonces sí, podría ofrecer asilo al millón de mutantes ocultos en todo el mundo. Y podría hacerlo sin miedo. La mayoría de ellos eran débiles, y con mis caballeros de aplicación, podía manejar a cualquier alborotador con facilidad. Solo unos 100 o menos mutantes podrían enfrentarse a ellos. Y tenía muchos caballeros. Todos los días, Agravain convocaba más, a pesar de que todavía convocaba más de vez en cuando. No me gustó, pero no pude esconderme de la verdad. Mi reinado se basó en el miedo, yo era un tirano. Necesitaba una fuerza masiva para defender el orden, para evitar que la gente se rebelara. Sabía que estaba ofreciendo un futuro mejor para mi gente, pero les tomaría tiempo ver eso. Claro, muchos estaban felices, pero muchos solo tenían miedo. Mordred no había ensanchado claramente una y otra vez sin ningún motivo. Entonces, tenía la capacidad de llevarlos y mantenerlos bajo control, pero ¿debería? Había silencio en la sala del trono, roto solo por el suave viento afuera que cepillaba las ventanas de vidrieras. Raven no me presionó. Ella era lo suficientemente sabia como para saber que una regla no respondió bien a la presión. En cambio, ella permaneció quieta, rodante, humilde, esperando. Agravain se movió a mi lado. No puedes estar considerando esto, dijo al fin. Su Majestad, invitada a un pueblo entero, conocido por el caos, por la destrucción. Estoy considerando todo, dije uniformemente, sin sacar mis ojos de la ciudad. Es la carga de la corona, Agravain. Se quedó en silencio nuevamente, aunque podía sentir la tensión en su postura. Me volví lentamente para mirar a Raven una vez más, y regresé a mi trono. Es porque considero todo, que tomaré esta decisión. Dije mientras lentamente me sentaba en mi trono una vez más. Raven. Raven, no puedo simplemente abrir mi reino a tu guerra, pero protegeré a los que no pueden luchar contra él. Si se te cree, y lo hago, entonces la mayoría de los tuyos no puede pelear, son débiles, son presas, y pueden encontrar refugio en mi reino, permitiéndole luchar sin miedo. No quiero la guerra ni el sufrimiento. Pero entiendo que uno debe luchar por la equidad y la justicia. No puedo terminar la guerra, y ya sabes que, debe ser luchado, debe ganarse. Solo entonces habrá paz. El aliento de Raven atrapado en su garganta. Por un momento, ella no respondió. Sus ojos bajaron nuevamente, no en sumisión, sino en algo más cercano a la reverencia. No para el trono, no para la corona, sino por el hecho de que, finalmente, alguien lo suficientemente poderoso como la materia había escuchado. Gracias, Su Majestad, dijo, su voz ronca y sus emociones bajo control. Estarás salvando vidas. Más de lo que sabes. Levanté una mano suavemente. Creo que sé cuántos estaré ahorrando. Pero saber esto, estas personas aún vivirán bajo mis leyes, si no pueden aceptar eso, no son bienvenidos aquí. Me aseguraré de que lo sepan, dijo rápidamente. Hablaré con Eric yo mismo. Y si no escucha, encontraré a los que lo harán. Mordred inclinó la cabeza, los brazos cruzados. ¿Y si trae problemas de todos modos? Los labios de Raven se diluyeron. Entonces lo detendré. O moriré intentando. Agravain le dio una mirada severa, pero finalmente asintió una vez. Ella lo significa. Lo sé, respondí suavemente. Por primera vez desde que entró en la sala del trono, hice un gesto hacia el piso de mármol frente a mí. Puedes levantarte, Lady Darkholme. Tu voluntad de sacrificarse por los demás te ha ganado ese derecho. Raven se levantó lentamente, el movimiento deliberado y cuidadoso, como cada pulgada hacia arriba, estaba pesado por años de dolor y propósito. Ya no se elevó como suplicante, pero como alguien reconoció. Por primera vez, su mirada realmente conoció a la mía.
Muchos pueden verte como un monstruo, tus ojos, tu piel, tu habilidad, pero para mis ojos, veo la verdad, eres una buena persona. Puede ser un truco subsistado, pero la admiré. Pocos tenían la fuerza necesaria para luchar durante tanto tiempo. Había luchado por lo que creía que tenía razón toda su vida. Los riesgos que había tomado, las pérdidas sufrieron. Si los mutantes estaban o no, Raven era un héroe de su pueblo. Y personalmente, no creía que los mutantes estuvieran equivocados. Claro, Magneto podría ser extremo, pero se vio obligado a ser así. Comenzó como un niño inocente, y fue hecho monstruo por la oscuridad y el mal del mundo. Si bien no quería quedarme demasiado atrapado en la guerra entre mutantes y sus enemigos, tampoco quería hacer la vista gorda. Raven bajó los ojos una vez más, no de vergüenza, sino en algo más cercano a la humildad. Nunca pensé que escucharía palabras así de un gobernante. Sin embargo, eres tan amable y misericordioso como dicen las leyendas, rey de los caballeros. Fue entonces cuando Mordred resopló, fuerte y sin complejos. No dejes que eso te engañe, dijo, una sonrisa torcida tirando de sus labios. Ella es amable, segura. Hasta que le das una razón para no ser. Entonces se convierte en la hoja que termina las guerras enteras. No lo negué. Había verdad en las palabras de Mordred. No tenía interés en parecer suave cuando el peso de mi trono exigía acero. Raven asintió lentamente, como si lo cometiera todo a la memoria. Entendido. Entonces me aseguraré de que ni yo ni el mío te dé motivo para dibujar esa cuchilla. Me incliné ligeramente hacia adelante. Bien. Porque si lo dibujo, bueno, todos saben cómo termina eso. El silencio que siguió no era tenso, era respetuoso. Un entendimiento compartido entre dos mujeres que habían visto demasiado del mundo y, sin embargo, eligieron, contra viento y marea, seguir luchando por algo mejor. Decidí ser el que yo mismo rompiera ese silencio. ¿Por qué crees que te permitiste verme como soy? Después de todo, he mantenido la ilusión de que soy un hombre por un tiempo. ¿Por qué? Raven parpadeó, atrapado desprevenido por el repentino cambio en la conversación. Ella consideró la pregunta cuidadosamente, su expresión reflexiva, cautelosa. Es porque quería que vieras que en algunos puntos somos iguales, incluso tú y Mordred. Los tres hemos estado usando un disfraz para toda nuestra vida, ocultando quiénes somos realmente. Apareciste aquí como tú, arriesgando mucho, así que sentí que debía respetar eso. No esperaba eso, admitió finalmente. Pero, lo veo ahora. Heavy es la cabeza que usa la corona. Nunca lo entendí completamente, pero estoy empezando ahora. Por eso Eric está girando por un camino oscuro, porque tiene que dejar ir quién es y convertirme en lo que necesita ser, tal como lo ha hecho y tú. Asentí lentamente, mi mirada estable mientras veía la verdad asentarse en su rostro. Sí. Esa es la carga del liderazgo. De supervivencia. Perdemos partes de nosotros mismos para lograr nuestros objetivos, pero luchamos y perduramos. Los hombros de Raven se tensaron, luego se relajaron. ¿Lo odias?, preguntó en voz baja. Ser visto como algo que no eres, nunca. Admití. No odio a la corona, ni al trono, en todo caso, odiaría el hecho de que no era mejor, un mejor rey, pero como Mordred señaló, no debería dudar de mí ni a mí mismo ni a mi camino. Así que tú tampoco deberías estar orgulloso de Raven Darkholme y ser fuerte para los que no pueden. Raven se encontró con mi mirada una vez más, su mentón levantaba ligeramente como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros y había elegido llevarla de todos modos. Entonces no vacilaré, dijo. No, aunque todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Bien, ve entonces, y haz lo que más, haré que Agravain trabaje contigo para asegurarme de que aquellos que necesitan ayuda lo consiguen. Capítulo 72. Capítulo 72. La habitación estaba tranquila, salvo por el suave rasguño de una pluma contra el pergamino. Las pilas de documentos se alinearon en el escritorio, cada uno exigiendo una firma, un sello o una decisión. La carga de la corona no siempre fue gloriosa, la mayoría de los días fue manchado de tinta y opaco. Agravain se paró frente a mí, siempre compuesta, una espesa carpeta de cuero escondida debajo de un brazo. Puedes comenzar, dije, sin levantar la vista de la carta que estaba terminando.
comience con los asentamientos. Asintió con la cabeza y abrió la carpeta. A partir de la semana pasada, 6.382 sospechosos de mutantes han entrado en Albion a través de los canales de migración oficiales. La mayoría se estableció en el nuevo asentamiento que han construido, aunque algunos permanecen entre el resto de la población. Hice una pausa, colocando mi pluma. ¿Cuántos de ellos están confirmados? 1.206. Esas tenían mutaciones visibles o han mostrado habilidades que probablemente provienen de uno. Asentí con sus palabras. No había obligado a la gente a registrarse como mutante, simplemente había dejado que Raven inscribiera a la gente para ello. Sospeché firmemente que todos ellos eran mutantes, pero como un signo de buena voluntad y respeto, no exigí saberlo. Sabía bien que el registro mutante era un tema dolorido. Aparentemente, los gobiernos del mundo habían tratado de seguir esa ruta varias veces en el pasado, aunque no lo habían pasado, principalmente debido a Magneto o el Profesor X, a menudo ambos. Sabía que ningún otro se atrevería a hacer algo como esto, pero lo hice porque estaba seguro de que podía manejar cualquier problema. El odio a los mutantes nació del miedo y los celos, y no tenía miedo ni deseo de su poder. Agravain se aclaró la garganta, volteando al siguiente documento. También hemos comenzado a implementar los protocolos de reubicación que autorizó el mes pasado. Me recosté ligeramente en mi silla, doblando mis manos frente a mí. Y, a partir de ahora, 13.611 no ciudadanos no conformes han sido procesados. Menos de lo que nos hubiera gustado, pero teníamos más resistencia de lo esperado, aunque lo manejamos. ¿Qué tipo de resistencia? No escuché que Mordred fue enviado últimamente, pregunté, principalmente de la comunidad internacional y algunos ciudadanos que no estaban de acuerdo con la política. No fue una resistencia violenta, por lo que se manejó localmente, solo tomando un poco más de tiempo. También luchamos por hacer que las naciones estuvieran en cuestión, pero al final, los pisamos. ¿Los evité? ¿Cómo? Pregunté, más curiosamente. Teníamos a la gente en cuestión cargada en los aviones, los envió a las naciones y simplemente los descargamos allí, o en algunos casos, abandonaron los aviones ya que eran de modelos más antiguos, explicó. Agravain habló con perfecta calma, pero podía sentir el peso detrás de sus palabras. Práctico. Frío. Eficiente. Era lo que había pedido. ¿Fueron tratados con dignidad? Pregunté, nivel de voz. Agravain se encontró con mi mirada sin estremecerse. Se les dieron ropa limpia, comida, una pequeña suma en la moneda local y suministros básicos. Sin grietas, sin amenazas. Mer class, redirección. Asentí lentamente, dejando que se sentara. Para algunos, esta política parecería cruel. Para mí, fue justo. Los que podían pelear tenían el deber de hacerlo. Los que huyeron de una nación en crisis eran cobardes. Claro, protegí los mutantes, esas pobres cosas cazadas por el mundo por su propia existencia. Pero estos otros, tenían hogares. Familias. Culturas. Reinos que se podrían ser señores de guerra, tiranos y cobardes. Y sin embargo, habían elegido huir. Un hombre no reconstruye su casa abandonándola. Una mujer no reclama su tierra plantando raíces en otros lugares. No estaba sin piedad, aquellos que estaban dispuestos, aquellos que se ajustaron a mi reinado, a mis disfraces, podían quedarse, porque estaban dispuestos a ser mis sujetos. Pero para aquellos que no me inclinaron como su rey, aquellos que no vieron a Albion como su verdadero hogar, aquellos que envié de regreso a esas casas, lucharían por ellos, liberarían sus casas o morirían intentando, como es justo y correcto. Recogí otro documento, lo escaneé brevemente, luego lo dejé a un lado. Mi escritorio se sentía más pesado de lo habitual. Habrá hablar, murmuré. El mundo nos llamará cruel. Agravain permitió una sonrisa de sabor y conocida. El mundo ya lo hace, mi rey. Pero también temblan cuando hablan tu nombre. Toqué mis dedos una vez contra el roble pulido de mi escritorio. Esté atento a los manifestantes. No los castigaré, la libertad del habla no es traición, pero tampoco dejaré que los ideales extranjeros envenenen a las personas. Este reino es nuevo. Las raíces deben crecer profundamente antes de que lleguen los vientos. Agravain asintió con la cabeza e hizo una nota rápida. Como quieran, también hay otro asunto, Su Majestad. El Royal Guild of Artisans envió una solicitud formal.
Requieren una dirección final con respecto a su retrato oficial. Miré hacia arriba. Han estado pidiendo algún tiempo, ¿no? Él asintió. Sí, y ahora los nobles están comenzando a susurrar. Un reino debe tener una imagen de su monarca. Algunos ven la ausencia como un desaire deliberado. Otros. Sospechoso. Por supuesto que lo hacen. Ya no puedo sentarme muy bien para un retrato, cuando podía pasar cuando era niño, hoy no será tan simple, sin mencionar que tengo planes. Agravain esperó en silencio. Sabía mejor que ofrecer consejos aquí. Este era un asunto personal, uno de identidad e imagen. Después de pensar un momento, golpeé el brazo de mi silla. Bien. Deja que me pinten con una armadura completa. Sin cara, sin características. Solo la corona y la espada. Que vean lo que importa. ¿Qué espada, Su Majestad? Agravain preguntó con cuidado. ¿Caliburn o Excalibur? La pregunta tenía peso. Lo consideré. Caliburn, dije al fin. Que el reino recuerde la espada de la realeza, no la espada del juicio divino. Todavía no. Agravain inclinó la cabeza. Notificaré al gremio. Comenzarán los bocetos preliminares a la vez. Agravain voló a la última página en su carpeta. Su voz adquirió un tono medido. Un elemento final, Su Majestad. Hemos recibido varias peticiones de la Iglesia de Inglaterra con respecto a su posición oficial sobre asuntos religiosos. El arzobispo busca una aclaración. A saber, ya sea que Albión mantendrá a la Iglesia de Inglaterra como la religión estatal bajo su reinado, y cómo debemos responder a la existencia de magia real y verificable. Me recosté hacia atrás, los dedos manchados. La Iglesia de Inglaterra seguirá siendo la fe del Estado, dije. Una corona, una fe. Ese es el mejor sistema, creo, al menos a menos que otros dioses buscan permiso para reunir a los fieles en mi reino. No era realmente uno de fe. Una vez había enviado a mis caballeros en una búsqueda del Santo Grial, no porque fuera religioso, sino porque quería que su poder lo usara para salvar a mi gente hambrienta. Diablos, yo también era una diosa. Podría comenzar una iglesia y hacerlo todo sobre mí, pero no haría tal cosa. Ser un rey era una carga suficiente. También sabía que algunos dioses todavía estaban cerca, Odín y los suyos eran solo algunos. Sin embargo, la religión era a menudo una cuestión de división, innumerables guerras se libraron por eso. Así que sentí que tener demasiadas religiones simplemente invitaría a problemas. Claro, a otros dioses podrían no gustarles su adoración prohibido, pero ¿otro dios debería atreverse a imponer su adoración a mi pueblo? Ridículas. Agravain se desplazó ligeramente. El arzobispo también pregunta sobre el grial mismo. Giré mi mirada hacia él, afilada pero no sorprendida. Él pregunta, Agravain continuó, si su majestad confirmará su existencia. Las leyendas de sus caballeros que lo buscan siempre han sido tratados como mitos, pero su reinado ha hecho que los mitos sean reales nuevamente. Si el Santo Grial es real, entonces por extensión, también lo es el Dios que lo protege. No dije nada por un momento. Mis dedos rastrearon una línea lenta y reflexiva a lo largo del borde del escritorio. Ambos sabemos que fue real, Galaad hizo bastantes enemigos entre mis caballeros gracias a eso. Dije después de un tiempo. Los dos también sabemos que no es el mismo Grial que el que tengo ahora. Pero no veo ningún problema al confirmarlo. Agravain dio un leve asentimiento, su expresión ilegible. Entonces la Iglesia tomará fortaleza en sus palabras. Una confirmación de su majestad solidificará la doctrina y tal vez calmará a los fieles. Me recosté en mi silla nuevamente, los dedos se unieron. Que se conozca, entonces, el Santo Grial mis caballeros una vez buscados fue real. Galaad lo encontró. Y fue divino. Dejo que el silencio cuelgue un momento más, dejando que el peso de esa verdad se asentara. Sin embargo, agregué con una leve sonrisa, si comienzan a proclamarme como un profeta o elegido rey de Dios, puedes recordarles que bebo vino. Empuña una espada y una vez amenazado con colgar a un obispo para la evasión de impuestos. No estoy aquí para ser canonizado. Agravain no sonrió, pero sus ojos brillaban con algo peligrosamente cerca de la diversión. Entendido, Su Majestad. Soy un rey divino, pero esa divinidad es la mía, no algo que me otorgue un dios, no, que la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia de Albión sea la única religión que permito en mi tierra, todos los demás serán prohibidos.
Agravain inclinó su cabeza profundamente, la sombra de acero debajo de su calma. Entonces se escribirá en el decreto real. Una corona, una fe. La iglesia de Albión servirá como guía espiritual y guardián de la tradición. Todos los demás serán prohibidos. Asentí, lentamente. Que no haya confusión. Los dioses pueden deambular por el mundo, pero no gobiernan aquí. Lo hago. Dudaba que cualquier dios bíblico estuviera en este universo, por lo que no vi ningún problema al proclamar esa religión en particular. Después de todo, les daría a las personas algo en lo que creer, sin arriesgar a otro dios entrometido, sin mencionar que causaría la menor cantidad de problemas a corto y largo plazo. Dígales esto también, si se atreven a usar su púlpito para difundir el miedo contra la magia o los mutantes, si comienzan otra inquisición debajo de mi pancarta. Dejé que las palabras se vayan, pero el fuego detrás de ellas permaneció claro. Agravain se inclinó. Serán advertidos. Y observados. Devolví mi atención sobre la pila de pergamino en mi escritorio, el símbolo de mi corona grabada en la cera junto a cada firma. Agravain giró otra página en la carpeta y ajustó ligeramente su postura. También está el asunto de la economía, Su Majestad. Específicamente, una actualización sobre los mandatos de estabilización de precios de la corona y proyectos de empleo. Continúa, dije, ya preparándome por la contradicción que sabía que seguiría. El decreto real sobre productos básicos, pan, granos, leche, sal, se realiza en efecto y ha tenido éxito en gran medida. Los comerciantes cumplen en su mayor parte. El gremio de backers y el consejo de millers informan márgenes de beneficio constantes gracias a los subsidios de la corona. En gran medida sucedido, repetí, entonces no del todo, no, admitió. Ha habido una desaceleración notable en el comercio global que alcanza Albión, lo que está llevando a algunos signos de escasez potencial, lo que eleva los precios a pesar de nuestros esfuerzos para mantenerlos bajos. Lo esperaba tanto, aunque todavía era molesto, pero al menos era mejor que mi gente de hambre. ¿Cómo te va a la gente? No sufren, aunque personalmente veo un problema con el estado actual de la economía. No pude evitar prestarle toda mi atención en ese comentario. Era raro que él compartiera abiertamente sus pensamientos así. Habla libremente, valoro su opinión enormemente. Lo tranquilicé mientras lo insté a hablar. Él asintió una vez. Es esto, Su Majestad, muchos hogares ahora requieren que dos adultos trabajadores simplemente permanezcan a flote. No es un fracaso de la política, sino de expectativa. Me recosté un poco, escuchando. Si un hombre trabaja horas completas en su servicio, Su Majestad, Agravain continuó, entonces no debe regresar a su hogar para encontrar a su esposa igualmente usada, sus hijos criados por extraños y su hogar a medias. No lo dijo en voz alta, pero sabía a qué se refería. Dio el estado actual de las cosas no solo como ineficiente, sino indecoroso. Agravain nunca diría directamente que las mujeres deberían quedarse en casa, era demasiado disciplinada para tal cosa, pero la forma de su ideal era clara como vidrio. Dejo que el silencio se estirara antes de hablar. Comparto el ideal, dije lentamente. Aunque no es el razonamiento. Un hogar estable es importante, y todo su razonamiento es bueno, apruebo completamente, aunque llegar a ese estado no será fácil. Agravain dio un pequeño asentimiento, aparentemente satisfecho con mi acuerdo, incluso si hubiera evitado las implicaciones más profundas de sus creencias. Nada que valga la pena restaurar es, Su Majestad, respondió. Pero si algún reino puede lograrlo, Albión puede. Has traído de vuelta el reinado, el honor y el orden. Ahora traigamos el equilibrio. Toqué mis dedos ligeramente sobre el escritorio. Comience con una revisión de los salarios en los sectores de obras públicas. Concéntrese primero en las empresas de la corona, Forges, las líneas ferroviarias, las minas. Hágame saber qué necesitaríamos para elevar el pago base a un nivel adecuado para una familia de 4 para vivir cómodamente. ¿Y si los gremios se resisten?, preguntó. Las compañías. Dije, corrigiéndolo ligeramente. Recordará que apoyaré a mi gente, no a ellos, y si no están dispuestos a pagar a mi gente lo que merecen, entonces no merecen existir en mi reino. Agravain se inclinó. Se hará. Por un momento, lo miré hacia él, hacia la ventana. Las nubes afuera eran pesadas, pero la luz aún lograba abrirse paso. El trabajo de un hombre debería construir una casa, dije suavemente. No solo proteger un cuerpo. Sí,
Su Majestad, respondió Agravain. Y la paz de una mujer debería criar una nación. Le di un vistazo pero no dije nada. Me preocupaba por él, preguntándome si alguna vez superaría su odio hacia las mujeres y si alguna vez encontraría la felicidad, pero no era mi lugar para hablar de tales cosas. ¿Algo más que requiera mi atención para el día? Pregunté, avanzando. Miró sus notas. Sí, hay una última cosa, Su Majestad, una importante. Capítulo 73. Capítulo 73. ¿Una última cosa? Muy bien, podría terminar todo mi trabajo hoy siempre que no sea tan malo. La reapertura de las minas nacionales de carbón ha facilitado la carga en algunas regiones. Ahora producimos aproximadamente el 37% de nuestras necesidades energéticas nacionales internamente, informó. Sin embargo, el resto todavía depende en gran medida del petróleo extranjero y el combustible refinado. Con los precios subiendo y ciertas naciones se niegan al comercio, somos vulnerables. Dejé escapar un aliento lento y apoyé la barbilla contra mis dedos combinados. ¿Cuánto tiempo hasta que se convierta en una crisis? 2 inviernos. Quizás 3, si continuamos racionando en los sectores industriales, respondió Agravain. Pero el crecimiento se detendrá. Las fábricas ya se ejecutan en la mitad de los turnos en las provincias exteriores. Y las ciudades atraen más poder que nunca, fruncí el ceño. Después de abrir las minas antiguas, recuperar plataformas petroleras de empresas privadas extranjeras y tomar el control de toda la producción de energía, ¿todavía estamos ejecutando este bajo? Agravain no se estremeció. Sí, Su Majestad. La demanda supera el suministro. Expansión urbana, crecimiento industrial y nuevos proyectos de infraestructura consumen más energía que incluso nuestras proyecciones más generosas estimadas. Y aunque hemos nacionalizado la cuadrícula, no evoca energía desde el aire. Suspiré y me recosté en mi silla, mis dedos tocando contra el escritorio. No, pero esperaba más resiliencia. Es desalentador saber que el antiguo reinado permitió que las cosas fueran tan malas. Agravain dio un fuerte asentimiento. Sus prioridades estaban en otra parte, comercio, finanzas, imagen global. No la columna vertebral de una nación. Vendieron lo que no podían mantener y arrendaron lo que ya no entendieron. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia el hogar, el fuego dentro de él bajo pero constante. Y ahora pagamos el precio. No dijo nada, pero podía sentir sus ojos en mí. Espera, me volví para mirarlo. No podemos construir un imperio de hierro si nos faltamos el combustible para forjarlo. Confío en que antes de que me haya llamado la atención, los que están a cargo ya han intentado resolver el problema. Tienen, dijo Agravain. El Ministerio de la Industria propuso un aumento de las importaciones de carbón de Sudáfrica e Indonesia, pero ambas rutas se han vuelto costosas. Y los precios del petróleo han aumentado para todo el mundo, y más aún para nosotros. Entonces no es una solución, dije rotundamente. ¿Qué otra cosa? Ha habido sugerencias, continuó, para volver a visitar el programa nuclear inactivo de Albión. Las antiguas instalaciones están desaparecidas, pero el conocimiento sigue siendo el riesgo. La idea de la regla divina y absoluta no se combina bien con las crisis y las evacuaciones. Me volví del fuego y caminé lentamente de regreso a mi escritorio. ¿Qué pasa con las energías renovables? El viento tiene potencial a lo largo de los acantilados del norte, pero las turbinas son costosas de construir y vulnerables al sabotaje. Se han propuesto generadores de marea a lo largo de la costa sur, pero eso enfrenta los mismos problemas de costo, tiempo y confiabilidad. Asentí lentamente, considerando cada una de las opciones, ninguna de ellas perfecta. Cada uno vino con riesgos, económicos, ambientales, políticos. Pero sentarse inactivo no era una opción. Entonces, la pregunta era, ¿había una mejor opción? Sabía que el carbón y el petróleo tenían sus problemas, principalmente la contaminación que causaron. Lo que significaba alternativas a ellas serían lo mejor. El carbón era importante, incluso si no se usaba para la generación de energía, se usó en Camelot para calentar y cocinar, y los herreros lo utilizaron. Así que minería no era un desperdicio, incluso si me deshice de los generadores de carbón. Reemplazar el aceite tampoco fue fácil después de todo. Los autos, aviones y botes lo necesitaban. Entonces, si no pudiera producir lo suficiente, tendría que comprarlo o reducir la cantidad necesaria.
Agravain, siempre perceptiva, captó la dirección de mis pensamientos. Ha habido algunas propuestas tempranas, dijo, cambiar los segmentos del sector de transporte a la infraestructura eléctrica, tranvías públicos, riel electrificado, más trolebuses en las principales ciudades. Aliviaría la dependencia de las importaciones de combustible con el tiempo. ¿Y el poder para ellos? Pregunté. No respondió. No tenía que hacerlo. Exhalé por mi nariz. No podemos construir un futuro robando desde el presente. Cambiar todo a la electricidad sin asegurar la fuente es una locura. Y, sin embargo, no podemos permanecer atados al aceite extranjero para siempre. Pasó un momento, como pensaba. El petróleo y el carbón tenían sus usos, pero también tenían inconvenientes, incluidos los costos y la contaminación, los cuales debían considerarse. Como alguien de la antigua era, el crepúsculo de la era de los dioses, había respirado aire sin contaminación. Incluso ahora, no me gustó dejar Camelot debido al aire sucio fuera de él. Entonces, aunque no fuera por el costo del petróleo, no forzaría a mi gente, generaciones futuras, a envenenarse sus cielos. Así que necesito limitar el uso de esos dos. El carbón para la quema en el hogar estaba bien. Honestamente, no era peor que quemar madera. Aceite, no tenía el mismo punto blando. Pero también sabía que reemplazarlo era mucho más difícil, al menos para el combustible utilizado en automóviles y aviones. Para combatir los crecientes costos de energía que estaba pagando con oro, tuve que cambiar la fuente de energía del carbón y el petróleo a otra cosa. Y aunque el gas era una opción, también condujo a la contaminación, por lo que esa no fue la mejor opción, que dejó energía renovable y energía nuclear. Ambos tenían problemas propios. Lentamente golpeé un dedo contra el escritorio. ¿Qué podría hacer? Entonces me golpeó. Estaba en el universo Marvel, uno que presentaba una tecnología sorprendentemente avanzada aquí y allá. Por lo tanto, no debería limitar mi visión a fuentes de energía conocidas públicamente, pero debería pensar en los demás. La magia estaba fuera, no era un método adecuado, pero la tecnología avanzada era un buen camino, pero el problema allí era que era terrible con la tecnología. Fruncí el ceño a mí mismo. Cobré con acero y magia, con una espada en la mano y el poder en mi sangre. Pero cuando se trataba de circuitos, reactores y campos de partículas, era tan ignorante como un campesino antes de una imprenta. Aún así, no estaba ciego. Sabía los nombres. StarkTech. Oscorp. Industrias de martillo. Wakanda. Latveria. Estos fueron los dominios donde el poder se había redefinido, no solo energía política o militar, sino literal. Y algunos de ellos habían descifrado el problema que ahora enfrenté. En particular, Stark debería haber roto la energía y sabía cómo tratar con él. Después de todo, estaba muriendo, así que seguramente estaría dispuesto a venderme los secretos del reactor a gran escala para obtener ayuda. No necesitaba el pequeño, seguro que podría reemplazar la necesidad de combustible en los automóviles, pero probablemente era demasiado caro. Entonces el grande lo haría. Gracias a Agravain, tengo una idea, permítame pensarlo un poco y volveré con una solución. Le ofrecí una pequeña sonrisa. Agravain dio un arco corto y respetuoso. Como usted ordena, Su Majestad. ¿Debo informar al Ministerio de Energía que se prepare para un cambio potencial en la estrategia a largo plazo? Sí, dije. Y probablemente necesitaremos construir algunas instalaciones nuevas, así que asegúrese de estar listos para eso. El precio no es preocupación. Agravain se enderezó. Entonces alertaré a las oficinas relevantes para que comiencen las encuestas preliminares del sitio. Ubicaciones cerca de los principales centros urbanos, con acceso tanto a la infraestructura como a los perímetros seguros. Gracias, señor Agravain, no sabría qué hacer sin usted. Agravain inclinó su cabeza, el más leve parpadeo de emoción que cruza sus rasgos de otra manera. Es mi mayor deber asegurarme de que Su Majestad nunca tenga que averiguarlo. Con eso, reunió el último de sus documentos y cerró la carpeta con un tranquilo quebrar. Sin florecer, sin grandes gestos, solo la finalidad eficiente de un hombre que había servido a su rey a través de la vida. Me recosté en mi silla, mirando el techo por un momento mientras permitía que el silencio se estirara. Más allá de los muros de piedra de la oficina, el reino avanzó, las factores que tararean, forjan ardor, niños que juegan en calles reconstruidas por decreto y acero.
Las luces de la cámara se atenuaron cuando la alimentación holográfica se convirtió en vida, arrojando un brillo azul frío a través del piso de los azulejos de la obsidiana. El aire estaba quieto, reverente, el silencio solo roto por el zumbido mecánico suave del emisor. Una figura arrodillada se materializó dentro de la proyección, en cuero oscuro, marcado con la sutil insignia de los perros de guerra. El operativo inclinó la cabeza baja. Mi rey. Mi príncipe. Mi princesa. El rey T'Chaka se sentó alto sobre el trono de obsidiana, su rostro ilegible. El príncipe T'Challa estaba de pie a la derecha de su padre, los brazos doblados fuertemente sobre su pecho, la mirada fija. La princesa Suri, la científica principal de su reino, se sentó debajo, las piernas cruzadas. Proceder, dijo T'Chaka, su voz baja y estable. La voz de la gente llegó a través de la alimentación. Albion ha aceptado más de 6.000 mutantes desde el decreto 3 meses antes. De ellos, se confirma que más de 1.000 poseen habilidades, algunas menores, otros formidables. ¿Formidable? T'Challa preguntó, una ceja levantada. Sí, mi príncipe. Uno de ellos supuestamente alteró su cuerpo al acero vivo. Otro puede manipular el fuego a voluntad. Ellos han construido un asentamiento propio cerca de los ríos del sur, la mitad de la mitad del refugio. Y no están ocultos. Albion no los niega, ni los segregan. Son parte de la nación. T'Chaka intercambió una mirada con su hijo. ¿Y la gente? Hay miedo, pero está controlado. La gente todavía tiene una fe creciente en la capacidad de su rey para protegerlos. Y esos caballeros inhumanos extraños son más que capaces de suprimir los mutantes si se rebelan. El rey se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué hay de sus intenciones? Eso sigue sin estar claro, parece que les importa poco, aparentemente no más que cualquier otra persona, como si todos fueran iguales bajo sus ojos. Siguió una pausa, pesada. Bueno, todos sabemos que eso no es cierto. Dijo Suri, llamando la atención de los demás. ¿Qué? Todos sabemos cómo está pateando a los refugiados de izquierda a derecha, por lo que claramente, algunas personas son mejores que otras. La mirada de T'Challa se estrechó. Eso puede ser así. Pero traza una línea entre los oprimidos y los inactivos. Los mutantes son cazados en todo el mundo. Los refugiados huyen, pero no todos buscan contribuir. Una línea dura, T'Chaka murmuró. Pero un gobernante debe dibujar líneas. Y no se equivoca al esperar la lealtad de los que protege. El perro de guerra permaneció en silencio cuando la familia real consideró las implicaciones. La alimentación parpadeó ligeramente con estática antes de estabilizar. ¿Los mutantes parecen leales?, preguntó T'Chaka. El agente dudó por una fracción de aliento. Demasiado temprano para decir, mi rey. Muchos están agradecidos. Algunos, sospechosos. Y algunos, particularmente aquellos conectados al uno llamado Magneto, se remontan a distante. Atento. Los brazos de T'Challa se doblaron más. Comprensible. Un rey les ofrece paz, pero su pasado les enseñó a esperar la guerra. De hecho, son sabios de estar preocupados, al igual que nosotros, para reunir tantos mutantes juntos, es peligroso para todos. T'Chaka agregó, como rey, no era un ajeno a las decisiones difíciles. Aunque tuvo que admitir, en este rey Arthur estaba tomando muchas decisiones que nunca lo haría. La cantidad de atención que llamó a Albion no era pequeña. ¿Qué pasa con tus otros objetivos?, preguntó. Sí. ¿Cómo ha sido el equipo que envié? Funcionó, por supuesto, funcionó, lo logré después de todo. Suri comenzó pero fue silenciado por la mano de su padre sobre su cabeza. Por favor, continúa, le dijo al perro de guerra. El perro de guerra se enderezó ligeramente dentro de la proyección, su tono cambiando con el peso de la nueva información. El equipo que la princesa Suri envió ha sido probado, los llamados caballeros de aplicación no tenían respuesta, probablemente no pudieron detectarlo. Sin embargo, solo obtuvimos resultados parciales. No soy un experto, pero los resultados no coincidían con lo que esperábamos al leer la información al respecto. La ceja de T'Challa frunció en el ceño. Explicar. El perro de guerra inclinó su cabeza. Los trajes que usan, aquellas construcciones blindadas, la función a diferencia de cualquier tecnología estándar o capacidad mutante conocida.
Intentamos analizar sus firmas de calor, patrones de movimiento, incluso sus tiempos de respuesta durante un escenario de amenaza simulada. Los resultados fueron inconsistentes. Es como si las trajes no operen con principios convencionales de energía o mecánica. Suri aprovechó eso, toda la alegría previa desaparecía detrás de un velo de curiosidad científica. ¿Estás diciendo que no son máquinas? No sé qué son, admitió el perro de guerra. Pero si lo son, no están menos avanzados de lo que tenemos. Parecen no requerir poder, ni descanso, parecen capaces de discernir la verdad de la mentira, habiendo sido probadas varias veces. Los escaneos no muestran nada, excepto que el nuevo equipo revela una lectura de energía desconocida, sin indicación de nada en sus trabajos internos. Envíame los datos. No creo que mi nuevo escáner no pueda leerlos. Todo lo que se habla de magia no es más que tonterías, no hay forma de que algo así podría ser real. Suri casi estaba en espuma en la boca mientras saltaba. T'Chaka solo pudo suspirar mientras asintió al perro de guerra. Devuelva los datos y el equipo, y continúe monitoreando la situación. El perro de guerra inclinó la cabeza. Sí, mi rey. Tengo una observación más para compartir. Parece que esos caballeros reciben órdenes, aunque no pude detectar ninguna señal, ya que no pude intentar buscarlas telepáticas con el equipo que tenía. Dado que hay mutantes con esa habilidad, es probable que lo usen. Suri, ¿puedes hacer equipo para detectarlo en lugar de solo bloquearlo? Suri inclinó la cabeza, atento ahora en lugar de despectivo. Su frustración anterior dio paso a la fascinación. Puedo intentarlo. La telepatía es resbaladiza, admitió. No es como señales electromagnéticas. Pero si hay un patrón, cualquier tipo de variación de ondas cerebrales, retroalimentación psíquica o firma sionica, podría sintonizar algo para atraparlo. T'Challa levantó una ceja. ¿Incluso si es mágico? Suri se burló. La magia es solo ciencia que aún no entendemos. Y planeo entender todo. T'Chaka permaneció callado por un momento, observando a sus hijos. Luego volvió la mirada al perro de guerra. Lo has hecho bien. Sigue siendo paciente. Mira a los mutantes. Mira a los caballeros. Mira a su rey. Debemos entender quién es realmente este Arthur, antes de que decidamos cómo lidiar con él. El perro de guerra inclinó su cabeza una vez más, la imagen parpadeaba. Sí, mi rey. Para Wakanda, capítulo 74. Capítulo 74. Después de una noche de pensamiento y planificación, decidí que no había razón para posponer mis planes. No podía prever un momento en el que tendría menos trabajo que hacer, al menos en cualquier momento, al menos, lo que significaba que lo pospuse por años o bien podría ir ahora y hacerlo tratar. Y honestamente, sentarse en mi trono todo el día se estaba volviendo muy rápido. Tenía a mis caballeros reunidos en la sala del trono al mediodía. No es una reunión informal como a veces tuvimos en los pasillos o sobre comida, no. Tribunal completo. Todos arrodillaron ante el trono, la armadura pulida, las pancartas se desplegaron, con el peso de la tradición gruesa en el aire, ya parecían tensos. No les había dicho por qué los había llamado a todos, y si hubiera una cosa que los caballeros experimentados inquietos más que la guerra, era misterio. No perdí el tiempo. Tenemos un problema, comencé, de pie junto al trono. Un problema de energía. De supervivencia. Camelot está orgulloso, pero eso solo no es suficiente. No podemos vivir fuera de la gloria, ni podemos impulsar una ciudad con nostalgia. Se cambiaron en sus asientos, algunos confundidos, otros comenzaron a sospechar. He estudiado lo poco que pueda. Este mundo moderno funciona con energía. Electricidad. Combustible. Sin ella, somos sombras de lo que podríamos ser. Sabía que probablemente no entendían completamente la importancia del combustible y la energía. Después de todo, en su tiempo, la leña y el carbón eran más que suficientes, y sin él, acabas de frío o fuiste a cortar un árbol. Pero el mundo ha cambiado mucho desde entonces, hoy, incluso un solo momento sin electricidad es devastador. El trabajo se detuvo, las casas frías, la comida no se hará o se estropean en los refrigeradores. Entiendo si dudas de mis palabras, la escala del problema, pero te pido tu confianza. Dije, inclinando ligeramente mi cabeza hacia ellas. Nadie habló de inmediato, aunque podía sentir la inquietud cambiante en la habitación.
Incluso si no entendían la escala del problema, entendieron el peso en mi voz. Ese algo más grande que una mera escasez se estaba gestando. Respiraba. Por eso, dije lentamente, debo tomar medidas. Necesitamos una solución. Una fuente de energía que puede sostener a esta gran nación nuestra, una que no es la quema de carbón ni madera. Hice una pausa por un momento, luego continué, y así, saldré y lo encontraré. Ahora reaccionaron. Espera, ¿qué? Tú, Su Majestad, seguramente no quieres decir. Lo hago, dije, levantando mi voz un poco. Dejaré Camelot, buscaré una solución a nuestro problema y regresaré con lo que necesitamos. La habitación estalló. No puedes, mi rey, por favor, esta es una locura. Envíanos en tu lugar. Montaremos, todos. Incluso Agravain, siempre compuesto, dio un paso adelante, los ojos reducidos debajo de su timón. Su Majestad, debo objetar. Esta no es su tarea. Usted es el corazón de Camelot. No debe ser el que se arriesgue a sí mismo. Miré a cada uno de ellos a su vez. He tomado mi decisión, dije en voz baja. Pero no temas, porque no iré solo. No iré solo, repetí y permití que el silencio permaneciera solo por un aliento más. Llevaré a Mordred conmigo. El silencio se rompió. Múteras maldiciones. Miradas tensas. Unos pocos caballeros retroceden directamente. El peso de la historia se presionó como una cloud de tormenta, resultados que nunca se habían desvanecido realmente al surgir a la superficie. Mordred. Dijo Sir Gareth, su voz atrapada entre incredulidad y horror. Mi rey, seguramente no él, agregó Gaerys, rígido con ira apenas restringida. Incluso Gawain apretó los puños a su lado, aunque no dijo nada. No tenía que hacerlo, su silencio hablaba mucho. Tristán frunció el ceño profundamente. Debe haber otros. Cualquiera. Agravain dio un solo paso adelante. ¿Puses tu vida en manos de un traidor? Levanté la barbilla, dejando que sus palabras me laven como la marea contra la piedra. Esperaba esto. ¿Cómo podría no? Sí, dije, claro e inquebrantable. Porque este reino nunca fue construido sin errores. Y no dejaré que el pasado encadene el futuro. Mordred, por su parte, permaneció arrodillado en el borde de los escalones, los brazos cruzados, su sonrisa habitual jugando en la esquina de su boca. Pero vi el parpadeo de algo detrás de él. No se había perdido el veneno en sus voces, nunca lo hizo. Lo llevo, dije de nuevo, ahora más firme, porque para el mundo, somos conocidos por su nombre, no por cara. Nos creen como hombres. Eso nos hace útiles. Anónimo, ¿riesgarías el futuro de Camelot por anonimato? Gawain finalmente habló, su voz tranquila pero aguda. No, dije. No me arriesgo a nada, creo completamente en Mordred, él es mi heredero, futuro rey, y confío en él. Lo perdono, lo he dicho en el pasado, y lo dejo en claro nuevamente, no permitiría que ningún caballero en mi mesa no confíe, que incluya a todos ustedes y Mordred. Hubo una pausa. Uno largo. Gawain no dijo nada, pero vi la forma en que su mandíbula se apretó. Garys cambió incómodo. Incluso Agravain no volvió a hablar, aunque su mirada ardía el frío, pero ninguno se opuso más, no abiertamente. En cambio, Sir Tristán se arrodilló lentamente. Si debe ser él, dijo, cuidadosamente, entonces pido que solo esté cerca. Déjame seguir a distancia. Nunca me verás a menos que me necesite. Siguió un coro tranquilo de acuerdo. Garys, Palamedes, incluso Lionel, ofrecieron sus espadas, sus sombras, su presencia en los franjas. No con desafío. En preocupación. En lealtad. Sacudí la cabeza lentamente. Te agradezco. De verdad. Pero no. Necesito que todos permanezcan aquí para garantizar que Camelot y Albion no sufran en mi ausencia. Ese fue el final. No más protestas. Solo silencio y comprensión. Entonces, Mordred se puso de pie. No lentamente o de mala gana, sino con un propósito. No sonrió esta vez. No exactamente. Había algo en el rizo de su boca, sí, pero estaba templado, orgulloso. Inclinó su cabeza hacia mí. ¿Confías tanto en mí?, preguntó, no sarcástico. No exactamente. Aún ahora, lo hago, dije. Confío en ti más de lo que sabes. Miró hacia otro lado por un momento, rascándose la parte posterior de su cuello.
Entonces supongo que tendré que estar a la altura, Una pausa. Entonces la sonrisa regresó, ahora un poco más nítida. Y padre, gracias. La palabra colgaba en el aire, rara y pesada. Se volvió hacia los demás. No te preocupes. Lo mantendré a salvo. Eso le valió algunas miradas. Pero nadie discutió. Entonces, padre, ¿cómo nos fuimos? ¿Y a dónde vamos?, preguntó Mordred, claramente emocionado por la idea de salir conmigo en una aventura. Me permití una pequeña sonrisa. Era extraño verlo así, no blindado en sarcasmo o desafío, pero genuinamente ansiosos. Como el niño que nunca crié realmente, y su pregunta fue buena. Vamos en un largo viaje, al otro lado del mundo, a lo que llaman América. Mordred parpadeó. ¿El otro lado del mundo? Eso es, lejos. ¿Cómo, realmente lejos? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Tomamos uno de esos aviones? Sacudí mi cabeza. Podríamos. Albion tiene aviones a nuestra disposición. Pero viajar oficialmente requeriría documentación, puertos de paso, identificación, costumbres. Demasiados ojos. Demasiadas preguntas. Él gimió dramáticamente. Correcto. Olvidé el conjunto misión secreta parte. De hecho, es una misión secreta, por lo que no podemos hacernos saber a nadie o vernos salir. De hecho, no podemos estar conectados con Camelot o Albion en absoluto, demasiados ojos en nosotros. Agregué. Mordred inclinó la cabeza. Entonces no hay vuelos. Sin escolta real. ¿No hay caballos mágicos con alas? No, dije, sonriendo débilmente. ¿Estamos tomando un portal, entonces? ¿Cómo caí y Ericti la última vez? Su pregunta causó otra conmoción. No enojado esta vez, solo sorprendido. Unos pocos caballeros intercambiaron miradas cautelosas. Después de todo, ninguno realmente confiaba en la bruja de la última vez, y aunque era una cosa permitirle portal a los caballeros, era algo completamente diferente hacerlo con el rey. Agravain entrecerró los ojos. Mi rey, ¿seguramente no tienes la intención de confiar tu viaje a esa bruja? Eso sería más imprudente. Todos los demás se apresuraron a estar de acuerdo con él, todos y cada uno de ellos instándome a reconsiderar. No, cálmate. No tengo intención de usar su magia. Usaremos esto. Dije, tranquilo y sacando un pequeño cuadrado amarillo. Confusión se extendió por la habitación. El artículo que había producido no parecía mucho, solo un pequeño cuadrado de metal pulido y vidrio teñido de oro, no más grande que mi palma. Y aunque sabían que a veces los objetos pequeños podían ser poderosos, no sentían magia ni ningún tipo de poder. No tarareaba. No brilló. No pulsó con maná ni susurró palabras antiguas. Para ellos, no parecía nada en absoluto. ¿Un juguete?, dijo Gaeris, frunciendo el ceño. Una baratija, murmuró Lionel. Solo sonreí porque, de hecho, parecía un juguete. Entonces, ¿qué es eso? Mordred, el menos sutil de todos, fue el primero en preguntar. Lo sostuve entre dos dedos, dejando que la luz atrapara su borde dorado. Esto, dije con calma, se llama Tempad. Más miradas en blanco. Un dispositivo utilizado por un grupo que se hace llamar la Autoridad de Varianza de Tiempo. Ahora tenía su atención. Poco a poco, comencé a contarles la historia de cómo la obtuve, cómo conocí al TVA y por qué pude arrojar el futuro al caos sin su intervención, lo cual fue simple porque ya habían llegado y aprendí que esta línea de tiempo estaba prohibida. Sucedió en el momento en que estuve solo después de conocer a Natasa, cuando me di cuenta de que estaba en el universo Mardo. Fui a la cima de mi torre para pensar, ya que la revelación pesaba mucho sobre mí. Este mundo no era mío. Tenía mucho más que considerar que nunca. Y necesitaba tiempo para pensar, para respirar. Y entonces me quedé allí, lejos de mis caballeros, solo. El viento se movió suavemente por mi cabello. Las estrellas, las constelaciones, de repente se sintieron extrañas. Incluso la luna se sintió extraña. En forma familiar, pero incorrecta en su silencio. Había luchado contra guerras. Dragones asesinados. Reinos no nacidos en mi espalda, pero nada me había preparado para la idea de que no pertenecía al mundo en el que ahora estaba parado. Y luego, sentía a alguien detrás de mí. Camelot era mi dominio, era una extensión de mi lanza, mi cuerpo, mi divinidad.
Podía sentir cada ligero cambio en él. Normalmente no lo hice. Hice esos sentimientos. Pero este lugar, esta torre alta, era especial. Fue aquí una vez que luché contra el último maestro de la humanidad. Aquí me reuní con Excalibur. Aquí me acordé de mi humanidad. Fue aquí el Rey León cayó, voluntariamente. Este lugar era especial en más de un sentido. Este pico de la torre no tenía paredes, incluso el techo era poco más que un círculo de piedra sostenido por grandes pilares. Sin embargo, ninguno podría verme aquí. El viento me estaría bien, pero la lluvia nunca lo haría. Y como era tan especial, tenía un sentido constante del lugar, que era como me sentía cuando alguien apareció de la nada. Me volví. Detrás de mí había cuadrados amarillentos cortados en el aire en sí. No sentí magia, nada de eso en absoluto. Y desde los cuadrados dio un paso a 3 figuras en negro, sin destello de magia. Sin aroma de brujería. Solo geometría, quirúrgica, clínica, incorrecta. El primero era alto y ancho, con casco en oro. El segundo sostuvo una varilla que provocó energía temporal. El tercero nunca me miró, solo estudió un pequeño dispositivo en su muñeca, murmurando los cálculos para sí mismo. El delantero habló primero. Arthur Pendragon, dijo. Designación de variante confirmada. Camelot. Su voz era plana, aburrida, como si fuera solo otro día en la oficina, desprovisto de mucha vida, con solo un toque de molestia, la sensación de otro artículo que necesita ser firmado y archivado. Eres una amenaza para la línea de tiempo sagrada, continuó. Incliné mi cabeza muy ligeramente. Estaba confundido, podía sentir el poder temporal de sus armas, era débil, pero podía sentirlo, pero no sentía ningún maná, ni magia. Me tomó un momento darme cuenta de con quién estaba tratando, el TVA. Capítulo 75, capítulo 75. Tenía sentido, esto fue, después de todo, el universo Mordo, y aunque el TVA no era la organización más prominente, era una poderosa, que, si fuera por la que se podía, seguramente querría tratar conmigo. Ya veo, dije en voz alta, mi voz tranquila. Eres de la TVA. Mis palabras parecían sacarlas de sus pensamientos. Parecían sorprendidos de que yo supiera sobre ellos. El que tiene la visera de oro agrietada inclinó su cabeza, solo ligeramente. No se supone que esa información esté disponible para usted. Levanté una ceja. Y sin embargo, aquí estoy de pie. Sabiéndolo, bueno, supongo que tendremos que averiguar cómo sabía sobre eso. Sin embargo, vienes con nosotros. Muy bien, están listos para ser embolsados, limpiemos y salgamos de aquí. Ensacado, parpadeé lentamente. ¿Realmente pensaron que sería tan fácil? ¿Pensaron que ellos, simples mortales, podrían vencerme? Yo era divino, yo era la diosa de la Torre del Fin, eterna e inmejorable. ¿Y aquí, consideraron el acto de derribarme, algo tan simple? El delantero se acercó, levantando su caña de poda. No te resista. Será indoloro. Eso me hizo sonreír. Nada sobre esto será indoloro, dije, y me extendí. Calibún vino a mi mano con un brillo de oro, de gracia, inevitable. Su borde brillaba como el sol filtrado a través de la memoria. Este no era un campo de batalla, ni un campo de gritos devastado por la guerra, pero la alta torre de Camelot todavía sabía que el sonido del acero estaba atraído en el juicio. Los agentes se estremecieron. Acción hostil confirmada, uno de ellos murmuró. Se intensifica a la neutralización. El que estaba en la parte posterior una vez más hizo clic en su dispositivo, y sentí una ola de energía temporal extendida. Y como lo hicieron, los otros dos se movieron para atacar. El primer agente se lanzó, su bastón crepitaba con energía. Primero entrecerrar los ojos y levanté mi brazo, colocando mi mano libre en el camino. Lo hice lentamente, y parecía complacido consigo mismo cuando su golpe golpeó mi palma. ¿Qué?, preguntó, confundido y conmocionado como no pasó nada. Lo pateé a cambio, duro. Su cuerpo inmediatamente se inclinó de una manera muy poco saludable antes de disparar hacia atrás como una bola de cañón. Desapareciendo de nuevo dentro del portal cuadrado. Los dos agentes restantes se quedaron congelados. No por dudas, por incredulidad cruda. Ella lo atrapó, susurró el segundo agente. Ella atrapó la huelga, con su mano. El operador en la parte posterior se retrocedió un paso, golpeando su dispositivo. No hay precedente para eso.
Eso no es supuesto ser posible. De un paso adelante, eso fue todo lo que se necesitó para romper lo que quedara de su compostura, ejecutar el campo de estasis temporal. El operador ladró. Bloqueo de la zona, el campo desde la máxima compresión. Su dispositivo pulió y lo sentí, un extraño temblar en el aire, como la realidad endureciendo a mi alrededor. Tiempo arrastrado. El viento callado. El polvo se congeló en el aire. Incluso las llamas parpadeantes de las antorchas muy abajo dejaron de bailar. Todo se desaceleró. Todo, excepto yo. Mientras que los dioses en el universo Marvel a menudo eran poco más que poderosos extraterrestres, seres de gran vida de gran potencia. Yo era diferente, mi divinidad pertenecía al universo del destino, y las reglas allí eran muy diferentes. Como espíritu divino, y de alto rango en eso, como alguien que representa tanto el ancla de la realidad como el final, estaba más allá del tiempo. El tiempo no tenía significado ni poder sobre mí. El TVA podría acelerarlo, ralentizarlo, congelarlo, detenerlo, controlarlo y jugar con él. Pero el tiempo no me hizo nada, porque me paré al final, el fin del mundo, el fin de los tiempos en sí. Estaba en el segundo agente antes de que pudiera levantar su bastón. Para sus ojos, habría aparecido como un desenfoque dorado, una imagen posterior de algo divino, despiadado e incomprensiblemente rápido. Caliburn atravesó el aire congelado, y el pobre hombre que pensó en detenerme y destruir mi línea de tiempo. El hombre nunca tuvo la oportunidad de reaccionar antes de ser cortado en dos. La última persona, la que jugaba con su tecnología, gritó. Ella está fuera del campo. Está fuera del campo. Ella se está moviendo a través de la compresión. Me volví para mirarlo, un paso a la vez, deliberado, incluso cuando el mundo entero se quedó atrás. Él levantó el tempad nuevamente, desesperadamente. No, 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 esto no es posible. Estás rompiendo la velocidad de cuadro. Lo contacté antes de que terminara la palabra. Una mano se cerró alrededor de la parte delantera de su traje. Lo levanté, sin esfuerzo, hasta que sus pies colgaban sobre el borde de la torre. Tonto, interpretando a Dios, pero tú solo eres un hombre, carne, sangre, vida y muerte. Dije en voz baja, simplemente un susurro, antes de liberarlo. Y como se esperaba, al momento siguiente, otro portal de Golden Square se abrió debajo de él, atrapándolo y llevándolo de regreso a un lugar seguro. Sabía que el TVA era más de 3 personas, podían y enviarían cientos después de mí. Debido a que yo era el pilar, mi lanza anclaba esta realidad, haciéndoles imposible borrarlo mientras todavía estaba parado. Entonces, para lidiar con mi línea de tiempo, tuvieron que lidiar conmigo, y no quería que vinieran después de mí todo el maldito momento, lo que significaba que tenía que lidiar con ellos de una vez por todas. Así que lo dejé correr, sabiendo que pronto volvería, y pronto me probaron bien. Después de todo, controlaron el tiempo en sí, por lo que pudieron aparecer en el siguiente momento. Entraron en vigor esta vez, no 3, no 10, 30. Las puertas doradas se abrieron en el cielo como costuras en el pergamino, derramando agentes en todas las direcciones, formando un perímetro que me rodeó, como si estuvieran cazando un animal acorralado. No entendieron. Yo era la bestia que deberían haber huido. Abrí los ojos. Uno de ellos, clasificado más, tal vez un comandante, se adelantó. Su armadura estaba más adornada, forrada en rojo. Arthur Pendragon. Has resistido la corrección e iniciado la fuerza letal contra la autoridad de varianza de tiempo. No, dije, soy un rey, soy la ley, eres tú quien has pecado, y por eso debes enfrentar el juicio del rey, mi juicio. El comandante dudó, solo por respirar. Y en ese aliento, todo el peso de Camelot lo atravesó. El suelo debajo de mis pies brillaba, ya no solo la piedra antigua, era el mito de Albión hecho manifiesto. El viento aullaba a través de los pilares como un coro, e incluso la luz se inclinaba hacia mí, como si la memoria misma se parara a mi espalda. Levantó su bastón de todos modos. Comprometer. El primer agente vino desde atrás. Ni siquiera miré. Extendí la mano y destrocé su arma con un movimiento de mi muñeca, la fuerza del impacto que lo envió a otro portal dorado que solo se había formado a medias. Otro me sacó de un lado, Batón se acercó. Caliburn cantó. Su arma y su cuerpo se separaron en dos mientras se arrugaba al suelo, agregando otro charco de sangre al suelo. Los volví a través de ellos como una tormenta vestida de oro. Su tecnología parpadeó. Su sincronización falló.
Su aliento se apoderó de sus cofres cuando se dieron cuenta, ninguno de ellos podía verme mover. Su táctica normal era usar su tecnología para meterse con el tiempo. Sin embargo, hacerlo no fue fácil. Lo que parecían estar haciendo era un tiempo de congelación por completo, detener toda la línea de tiempo. Esto les permitiría hacer casi lo que quisieran, dado que todos estarían congelados en el tiempo. Quizás el antiguo podría lidiar con eso, dado que tenía la piedra de tiempo, pero todos los demás estaban atados por el tiempo. Entonces, contra mí, alguien que no podría verse afectado por el tiempo. Se redujeron a humanos normales, y los humanos normales no eran francamente nada frente a mí. No puedes ralentizar lo que no se mueve en el ritmo mortal. No puedes pausar un mito a mitad de la oración, y así sus armas provocaron contra el aire vacío. Durante un tiempo, solo pudieron moverse a velocidades humanas. Podría moverme a velocidades mucho más allá de los humanos normales gracias a mi agilidad y eso fue antes de usar cualquier habilidad. Así que yo era un borrón, y mi cuchilla movió la guada del dipe mientras los cortaba sin esfuerzo. El objetivo no se ve afectado por la compresión. Ella está fuera del campo temporal. ¿Cómo? Ella es no en la línea de tiempo. Ella es sobreescribirlo. Una docena de cuadrados dorados se abrieron en el cielo de arriba. Refuerzos. Más agentes de TVA vertieron, algunas con barras más largas, algunas con proyectores de campo del tamaño de las maletas atadas a sus espaldas. Uno incluso tenía una carga de reinicio lo suficientemente grande como para sacar un bloque de la ciudad. Levanté mi mano libre. Excalibur Vivian, el agua puede ser mortal, no hay suficiente agua significa la muerte, demasiado, y te ahogas en él. Esas son las formas más comunes de morir de él. Sin embargo, no era la única forma, otra estaba cortando, ejerciendo suficiente presión detrás del agua y cortando el acero como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Y Excalibur Vivian hizo exactamente eso. Con un giro ligero, corté directamente toda la última ola de atacantes. Incluso sus puertas no se salvaron, ya que los poderes de mi arma cortaron el tiempo y el espacio en sí. Después de todo, era un fantasma noble. Los agentes cayeron en montones, a la mitad o se arrojaron como muñecas al cielo nocturno. El que tenía la carga de reinicio del tamaño de la ciudad tenía su paquete de contención tallado en medio salto, el dispositivo volátil explotó detrás de él en una lluvia de chispas doradas que ni siquiera me tocaron. No pudieron. El agua seguía fluyendo. Las cintas de muerte líquida bailaron a mi alrededor, cada movimiento de mi espada refinando la tormenta en elegancia. No era solo poder. Era arte. El tipo de terror solamente Gracia podría inculcar. Seguían viniendo. Seguían muriendo. Se abrió otra puerta, surgieron 5 más. Se fue antes de dar 2 pasos. Otro portal, este se abrió de lado, bajo al suelo, tratando de atraparme fuera del equilibrio. Giré y conduje a Excalibur Vivian hacia abajo, escondiéndome por la puerta de entrada como si fuera un charco, destrozando el horizonte con el choque del mito que se estrelló contra la ley. Un agente se volvió para huir. No lo perseguí, la marea lo hizo. El agua enrollada a través de la torre como una serpiente, lo atrapó junto a la cintura y lo arrastró gritando por el aire antes de romperlo en un colapso de Timefil. Su grito se distorsionó mientras desapareció, roto y doblado en estática. A mi alrededor, cientos de cuerpos yacían, la mayoría cortados por la mitad, algunos triturados, algunos perforados por rayos de agua altamente presionados. Era la devastación total, excepto que la torre en sí estaba ilesa. Esperé, aunque no por mucho tiempo. Luego, el portal tras portal se abrió a mi alrededor, atrapándome en un círculo apretado sin huecos. Incluso por encima de mí fue bloqueado. Estaba atrapado. No tenía dudas de que intentaron poner uno debajo de mí, pero mis pies no podían ser retirados de mi torre contra mi voluntad. No dejaron que eso los detuviera por mucho tiempo. En unos momentos, su ataque vino de todo. Cientos ahora, cientos. Anclas inhibidores temporales, campos de compresión, enrama cero, restablecer detonadores ya armados. Escuché que el gemido de la energía se extendía, el silbido de las barras estaba preparada, la cadencia calculada de su asalto, sincronizado hasta el nanosegundo. Para ellos, fue una trampa, para mí, fue un regalo. Me rodearon a contener a mí, pero todo lo que habían hecho era reunirse en un solo lugar. Los dejé venir. Les enseñaría una lección que nunca olvidarían, pondría el miedo a lo divino en ellos. Dejando que tanto Excalibur Vivian como Caliburn se disuelvan en motas doradas de luz, levanté la mano y convocé la única arma que podría responder a esta arrogancia.
Rongomiñad, la lanza que brilla hasta los fines del mundo. El aire tembló, la realidad se estremeció. El concepto mismo de distancia se deformó a mi alrededor cuando el pilar dorado tomó forma, más importante que un hombre, vasto como monumento. No brillaba, el radiado, no con calor, sino con orden. Oh torre eternal, columna vertebral del mundo. Oh pilar divino, forjado de la luz y la voluntad. Deja que tu radiancia inflexible declare mi regla. De Camelot sagrado a las estrellas invisibles. Mi ley es piedra. Mi palabra es acero. La realidad misma se inclina ante el trono. Venus, Grant, divide el cielo, desterrar a los falsos. Deje que ninguno niegue el derecho de los reyes. Las palabras encendieron la tormenta. Los glifos a lo largo del eje de la lanza estallan hasta la vida, antiguos y divinos, cada una sílaba del canto que resonan en la tela del espacio. Los agentes de TVA se congelaron, no en el tiempo esta vez, sino en temor. En terror. A través de sus puertas, sus portales, envié la luz del final, traje el final a su base, porque la distancia no significaba nada ante mi lanza, y con sus portales para ayudarme, tenía un objetivo fácil. Cuando la luz llegó a su fin, los portales se habían ido. Y mientras estaba esperando, no se abrieron nuevos. Con un suspiro, descarté mi lanza y finalmente me permití relajarme un poco. Bueno, eso no fue tan malo, y honestamente, no lo había hecho. No pudieron hacerme nada para mí. No porque fueran débiles, honestamente, para jugar con un tiempo como ese fue una mierda. Tuvieron mala suerte de conocer a alguien más mierda que ellos mismos. Poco a poco, me incliné y recogí uno de sus pequeños juguetes, un Tempad. Y casi de inmediato me duele la cabeza, no lo entendí en absoluto. No era tan simple como un teléfono inteligente, era extraño. Claro, fue hecho por humanos, para los humanos, pero estaba tan lejos de la tecnología actual que bien podría ser ajeno, sin mencionar, ¿cómo diablos abres un portal a través del tiempo y el espacio? ¿Cómo? Claro, un portal espacial es una cosa, solo poner algunas coordenadas y debería ser bueno, pero ¿qué coordenadas? ¿Cómo los encuentras a escala universal? ¿Seguramente X e Y no son lo suficientemente buenos y también ponen tiempo? Probablemente me tomaría un tiempo descubrir cómo hacer que funcione.